Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más relevante del continente. Iniciamos. China contraataca en el Canal de Panamá. El gobierno de Raúl Mulino intenta rebajar tensiones con Beijing luego de señalar un aumento arbitrario en las inspecciones a buques con bandera panameña como una supuesta represalia por la quita de las concesiones a dos puertos, a una empresa ligada a Beijing. El primero de muchos fue la frase de José Antonio Kast sobre el primer vuelo de deportados con migrantes considerados ilegales que partió desde Chile. En Aquí América te contamos qué más contempla la política migratoria del gobierno de extrema derecha. Una tormenta de críticas cae sobre la FIFA y los organizadores del Mundial de Fútbol que se jugará en pocos meses en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que los precios exorbitantes de las entradas ahora se suman a los del transporte, no solo para ver los partidos, sino también para los residentes. Y empezamos en Centroamérica, porque la tensión entre China y Panamá sigue en aumento. En los últimos días, el gobierno de Raúl Mulino protestó por un supuesto aumento de inspecciones a barcos de bandera panameña, pero en China, lo que algunos leen como una represalia por la quita de concesiones de dos puertos ubicados en el extremo del Canal de Panamá a dos empresas vinculadas a Beijing. El gobierno de Xi Jinping tildó de completa invención las acusaciones, negándolas de plano. Todo esto en medio de las presiones de Estados Unidos por controlar el circuito marítimo y por expulsar a China. Nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Oscar Zulbarán, nos cuenta más. Si hay un país en América Latina involucrado en la retórica geopolítica entre Estados Unidos y China, ese es Panamá. China niega el sabotaje de embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos. Dice que eso es parte de un plan de Estados Unidos para tratar de mantener la hegemonía sobre el Canal de Panamá, y responde también a declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de hace algunas semanas, en la que hablaba precisamente de la detención de embarcaciones panameñas y lo que eso significaba para el comercio global. Además, también decía que siempre iba a estar del lado de Panamá ante retaliaciones que pudieran representar una afectación a su soberanía. Recordemos que cuando Donald Trump inició su segundo mandato, también comenzó con una retórica en la que decía que recuperaría el control del Canal de Panamá y sacaría de allí la influencia china. Todo esto, este foco se fue moviendo hacia dos puertos que, aunque no son parte del Canal de Panamá, se encuentran en su ruta, uno del lado del Pacífico, uno del lado del Atlántico. En su momento eran manejados por la empresa con sede en Hong Kong, Hutchison. Luego, en enero de este año, hubo una decisión que dejó fuera a Hutchison del control de estos puertos, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de Hutchison sobre estos puertos y respondió a una demanda también de afectaciones económicas al Estado panameño. China respondió diciendo que tomaría las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los intereses legítimos y legales de las empresas chinas. Luego, en marzo, se produjo una inusual detención de barcos con bandera panameña, y digo inusual porque según el medio especializado en economía en Panamá, SNIP Noticias, 74% de las detenciones de barcos en China fueron de bandera panameña, y en el pasado eso representaba el 34% o menos. La respuesta del gobierno panameño en ese sentido ha sido cautelosa. Han dicho que es un tema técnico, pero igual han enviado notas a las autoridades chinas y esperan que esto se solvente lo más pronto posible. La importancia para Panamá de este tema es que Panamá, Liberia y las Islas Marshall tienen el mayor número de registros de embarcaciones con sus banderas, y no es porque sean de esos países, sino porque esto les representa a los dueños de las embarcaciones algunas ventajas fiscales y también logísticas, y unas decenas de millones de dólares anuales para Panamá. Y precisamente la afectación en ese sentido de la reputación de Panamá en puertos chinos también afectaría este registro de banderas. Y para analizar este tema consultamos con el analista político José Stoute. Le preguntamos por el supuesto accionar chino respecto a barcos de bandera panameña y sobre la creciente presión de parte de Estados Unidos sobre el país centroamericano. Esto nos contestó. Efectivamente, los barcos panameños que recalan en puertos chinos, en los primeros 3 meses de este año, la detención de los mismos para su inspección
es un 400% superior a la del año anterior. Por lo tanto, no pareciera ser una casualidad, ni pareciera tener una explicación lógica. Ese aumento, ese retraso, ¿verdad?, en las inspecciones que se le hacen a los barcos de bandera panameña. Y, por lo tanto, hay una cierta preocupación al respecto, de eso no cabe la menor duda. Efectivamente, la empresa china COSCO Shipping ha suspendido sus trabajos, su recalo en puertos panameños y ha desviado su carga. No podemos ocultar ni debemos ocultar que Panamá está sometida a una presión muy fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos, y Panamá es un país muy dependiente de los Estados Unidos. Piense usted que desde 1904 Panamá es un país dolarizado. También consultamos con un especialista en política exterior china, Ignacio Ruiz. Le preguntamos sobre los informes que señalan a Beijing y el origen de los mismos. Esto nos dijo. Hay que entender también que esta información que recoge Reuters y que luego recogen otros medios, tienen como origen un reporte de Lloyd's List Intelligence, que es una plataforma privada de inteligencia marítima que trabaja con datos operativos del sistema global y que pertenece a Informa PLC, que es una empresa con sede en Inglaterra. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Que a partir del 8 de marzo de 2026 hay un aumento significativo de detenciones de barcos de bandera panameña. Ahora, lo que viene es lo más complejo, porque Lloyd's List no se limita a describir el dato, sino que lo interpreta como parte de ¿qué? De una posible campaña, de una posible retaliación, de un posible castigo. Pero ahí hay que marcar un límite, porque eso ya no es dato crudo, sino que es interpretación apoyada en fuentes no públicas. Y además, hay omisiones importantes. No hay publicación del dataset, es decir, del conjunto de datos que utilizaron completo. Tampoco no hay metodología reproducible paso a paso. No hay desglose por puerto. Uno no entiende a qué puertos se refieren. Hay información incompleta y no hay una serie completa de inspecciones. Y dejamos esta disputa y nos vamos hacia Chile, en lo que parece una emulación de la política migratoria emprendida por Donald Trump. El presidente José Antonio Kast inauguró lo que él llamó como el primero de muchos vuelos de deportación de inmigrantes de países vecinos que se encuentran en situación irregular en Chile. Pero la política migratoria de Kast es más amplia. Por eso William Gassó nos preparó el siguiente informe. Migrantes acompañados de agentes de policía subiendo a un avión. El primer vuelo de deportación de migrantes despegó de Chile este jueves con 40 personas a bordo, indocumentadas o que habrían cometido algún delito en suelo chileno. Entre ellas, 19 colombianos, 17 bolivianos y 4 ecuatorianos, según detalló la prensa local. Pocas horas antes, los carabineros llevaron a cabo un importante operativo policial en Santiago de Chile. Estamos con más de 700 funcionarios entre Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y distintos actores de las municipalidades que nos están colaborando con este control para ver tanto personas que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país, si es que encontramos de personas con órdenes de detención, lo que hemos denominado prófugos, y vamos a continuar con este tipo de operativos para devolver la seguridad a nuestro país. Estos operativos se enmarcan en la política de mano dura que ya comenzó a implementar José Antonio Kast en el ámbito migratorio. Pocos días después de asumir el poder, lanzó el Plan Escudo Fronterizo, que incluye el cierre total de las fronteras a los migrantes indocumentados, sanciones más severas y deportaciones. El miércoles, en un discurso a la nación, reafirmó que la seguridad es un eje prioritario para su gobierno y que ya se observan resultados. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Durante la administración precedente se realizaron una veintena de vuelos de deportaciones. Por su lado, Kast prometió que el de miércoles es el primero de una larga serie, mientras sectores de la oposición y ONGs denunciaron que estas medidas no permiten luchar de manera eficaz contra las redes criminales que explotan las necesidades de los migrantes y vulneran sus derechos humanos.
Y cerramos con uno de los espectáculos más esperados del año, el Mundial de Fútbol. Hasta 10 veces más costará un pasaje de tren para ir a un partido de la Copa Mundial en Estados Unidos. La gobernadora de Nueva Jersey precisamente cuestionó que la FIFA gane más de 11.000 millones de dólares sin que esté previsto ningún tipo de subvención para los residentes locales que usarán el transporte con precios inflados en las ciudades donde se jugarán partidos. Mientras tanto, la FIFA recibe más y más cuestionamientos por los costos exorbitantes que deberán pagar los aficionados, que a su vez resultarán en enormes ganancias para los organizadores. Un mundial cada vez más costoso. Además de los altos precios de las entradas, el transporte será otro rubro que costará casi 8 veces más en Estados Unidos. La gobernadora de New Jersey pidió a la FIFA que ayude a subvencionar el gasto y que la factura no la paguen los contribuyentes de este estado. Heredamos un acuerdo en el que la FIFA aporta $0 para el transporte del Mundial. 0. Eso deja a New Jersey Transport con una factura de $48 millones para transportar de manera segura a 40.000 fanáticos desde el estadio hacia donde vayan. Un billete de tren de ida y vuelta desde la estación Pensilvania de Nueva York hasta el estadio MetLife, donde se realizarán 8 encuentros y la final del torneo, normalmente cuesta casi $13. Este mismo ticket costará $150 durante los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, según The Athletic. La FIFA respondió con un comunicado en el que expresó su sorpresa por la postura de la gobernadora. Reconociendo la presión financiera que esto suponía para las ciudades sede, en 2023 la FIFA ajustó los requisitos de esta manera. Todos los poseedores de entradas para los partidos y las personas acreditadas podrán acceder al transporte a precio de coste para poder desplazarse a los estadios el día del partido. La FIFA dijo que no conocía de ningún otro evento que se realizó en el mismo estadio y que los organizadores hubieran tenido que costear el transporte de los aficionados. Esta ruta será la rápida y eficiente. Las demás opciones de transporte se verán limitadas, ya que los estacionamientos públicos que rodean el estadio permanecerán cerrados. Pero no es el único caso. En Massachusetts, los billetes de tren de Boston a Foxborough para los partidos del Mundial costarán $80 y los viajes en autobús tendrán un precio de hasta $95. La cita futbolística se torna cada vez más inaccesible. Grupos que viajarán al encuentro acusan a la FIFA de excluir a los aficionados más fieles y de perjudicar a los residentes en favor de unos pocos. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron Luis Montes, James Martínez y Patricio Peralta. También el equipo técnico, gracias, y a ustedes, por supuesto, por acompañarme. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.